solo se otorgará a personas morales mexicanas. En ningún momento estamos nosotros tratando de meter un gol a través del concepto del cabotaje. El cabotaje es algo que existe, que se realiza por compañías que tienen hasta el 51% de participación de capital mexicano. Por favor, a las y a los mexicanos, no se vayan con la finta, con lo que dice el bloque opositor. La materia fundamental de esta iniciativa, como ya lo dije, es la adición de un artículo 10 bis a esta ley de aviación civil para otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional. Igual va a estar reglamentada si es una empresa paraestatal a que si fuera una empresa privada. Va a estar sujeta a esta ley, así como todas las figuras que están contempladas en esta ley, que actualmente son las concesionarias, las asignatarias, las permisionarias y las operadoras, que son las prestadoras de servicio. Lo que más bien aquí el bloque opositor está molesto es lo que tiene que ver con el artículo 42 de esta ley de aviación civil, que dice, y cito, en la propuesta de iniciativa que estamos discutiendo, aclaro: las personas concesionarias, asignatarias o permisionarias fijarán libremente las tarifas por los servicios que presten en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Y aquí es donde ya no les gusta el tema de la competencia y del libre mercado a las y a los diputados del bloque opositor. ¿Por qué? Porque pasa invariablemente por otro concepto, que es el de las tarifas dinámicas que actualmente están empleando algunas aerolíneas en nuestro país. Y eso sí va en detrimento de los usuarios y de los consumidores, que, como empecé con esta exposición y con este posicionamiento, son usuarios del espacio aéreo mexicano que pertenece a las y a los mexicanos y que actualmente está concesionado. Por favor, no pierdan eso de vista. Por último, quiero aclarar, no el éxito de una empresa de la industria de la aviación no está directamente vinculada a la inversión privada. Y ahí tenemos los ejemplos de varias aerolíneas que o ya quebraron o fueron defraudadas o están actualmente en procesos de reestructuración de deuda, como lo puede ser Aviaxa, Aerocalifornia, Mexicana de Aviación, tenemos el ejemplo de Aeromar o de Interjet. Lo que les está molestando a ustedes es que a través de esta iniciativa puede haber un organismo del Estado que pueda competir, que pueda bajar los precios, que pueda abrir nuevas rutas y, sobre todo, que, como es una propuesta del Ejecutivo Federal, aunque ustedes saben que les conviene a las y a los mexicanos, están en contra, porque ustedes están en contra de todo el progreso. Es cuanto, diputado presidente. Le agradezco mucho su intervención, diputado Carrillo Cubillas. Se informa a esta honorable asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas de dictamen a discusión. Para hablar en contra y a favor del dictamen, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados hasta por 5 minutos. Empezamos con la lista de intervenciones con el diputado Enrique Godínez del Río, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen que está a discusión. Adelante, señor Godínez del Río, diputado.
Con su permiso, presidente. Adelante, si me hace usted favor. La figura de asignación, esa esferita que le colgaron a un dictamen cuyo objetivo original era recuperar la categoría 1 de la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, es una gran amenaza al sector de la aviación. Los intentos de esta administración de participar en el mercado, como aquí nos vienen a decir, y suplir el trabajo de los emprendedores, empresarios, comerciantes, profesionistas, y que todos los días tratan de sacar el mejor producto, el mejor servicio, ganar participación de mercado, generar empleo, generar riqueza, crecimiento y con mucho sudor, esfuerzo y honestidad, cosa que no vemos en este gobierno. Y por si fuera poco, los apoyos para todos estos sectores de gobierno han sido mutilados y desaparecidos de la Secretaría de Economía. Y nos vienen a decir que ellos sí saben hacerlo mucho mejor que los demás. Hoy vengo a decirles que todo intento de participación solamente han sido puros fracasos en este gobierno. El Banco de Bienestar, que ha reportado pérdidas de 230 millones de pesos y sin dinero en sus sucursales para los pensionados. El Gas del Bienestar, que solo llega a 7 alcaldías de la Ciudad de México y con precios más altos de lo anticipado. El aeropuerto Felipe Ángeles, pérdida millonaria desde su inauguración, que nos cuesta más de 4 millones de pesos diariamente. La refinería de Dos Bocas, a cargo de Pemex, Transformación Industrial, que tiene pérdidas anuales de 116,000 millones de pesos. La red compartida no cumplirá la meta de cobertura prometida para el 2024, a pesar de los más de 3,000 millones destinados para rescatar de la quiebra a Altán Redes. ¿Con qué cara se atreven a proponer que las paraestatales pueden tener una aerolínea y un aeropuerto? La misma COFEFE emitió una opinión y nos advirtió sobre los riesgos. El otorgamiento de asignaciones a entidades federales paraestatales atenta contra la competencia que debe existir en toda la industria aérea. ¿Qué les pregunto? Si sacaron los costos de tener una línea aérea y su aeropuerto, ¿creen que sus costos entrando al mercado van a tener una reducción? No, señores. Todo negocio tiene costos y tiene utilidades, y de ahí partimos para poder hacer negocios que den riqueza y generen riqueza a nuestro país. De aprobarse la posibilidad de otorgar asignaciones para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular, se traduciría en una ventaja indebida en la provisión de los servicios aeroportuarios. Asimismo, la empresa dueña del aeropuerto podría aumentar o instalar nuevas tarifas por el uso del aeropuerto que lleve a los competidores en el mercado de transporte aéreo a aumentar el precio de sus pasajes o reducir sus márgenes de ganancia. Se me hace que ustedes quieren presionar para quebrar a toda la industria y poder ser los únicos en el mercado. Aunado a lo anterior, es importante asegurar la aplicación de la ley a todos por igual, para la cual se propone que la nueva asignataria cumpla con todos los requisitos que cumplen ya los concesionarios de aerolíneas y que establecen en el artículo 9. Por lo anterior, pedimos que reflexionen su voto y lo hagan en contra. El gobierno está para distribuir la riqueza y propiciar el libre mercado que permita al país lograr el mayor bienestar a sus ciudadanos, y no que nuestros impuestos se vayan a negocios fracasados, y lo peor es que nos cuesten mucho dinero a las mexicanas y a los mexicanos. Es cuanto, presidente. Le agradezco mucho su intervención, diputado Godínez del Río. Ahora, para hablar a favor, en pro del dictamen,
Tiene la palabra la diputada María de Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada Chavira de la Rosa. Adelante, diputada Chavira. Gracias. Con el permiso de la presidencia, buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. La asignación es un pretexto en todos los discursos que he estado escuchando. El fondo de los planteamientos es la visión de país que se tiene. Mientras a la derecha, ya gastada un poco el discurso, a la tecnocracia, tienen como ilusión y sueño que el gobierno solo sea el guardián de esos intereses y que el pueblo de México esté al margen. La Cuarta Transformación busca un gobierno que beneficie a todos por igual. Sean bienvenidos también ustedes, los que trabajan todos los días en los aeropuertos. Por supuesto que tenemos una preferencia por el pueblo de México y de entre ellos los más vulnerables, y eso ha sido parte de este modelo. Yo quisiera regresar a algunas cifras y algunas historias, como en el 2003, el 30 de enero, porque las aerolíneas habían costado a los contribuyentes, cifras de un diario nacional, nos costaron 4.200 millones de dólares en 30 años. La historia de la aviación comercial en México, iniciada en 1921 con la fundación de la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, es una constante ir y venir de manos privadas al sector público. Las empresas de aviación habían vivido una ficción típicamente mexicana, quiebra, no sé si algo les recuerda a los del PRIAN, lo que impacta muy gravemente a los bancos que las habían financiado, porque aquí subió un exsecretario y algo dijo, porque de repente como que también hay que hacerles un poco de historia. ¿Cómo el gobierno puede permitir que se interrumpa el servicio aéreo ni está dispuesto a que quiebren los bancos? Les preocupa. Crea toda clase de ficciones. No dije nombres, para que aquí hay muchos secretarios, no sé si hay algunos más. Y esas ficciones que han sido gobiernos enfocados en la política, sobre todo de un modelo que ya demostró que fracasó, un modelo que ha estado sobre todo al servicio de unos cuantos, y decir que para nosotros sí significa esta figura de la asignación, fortalece el mercado, que permite que de manera mucho más ágil, transparente, que el gobierno implemente sus políticas públicas para interconectar con todo el país por la vía aérea. Este es un avance económico donde incluso las empresas ganan eficiencia y conectividad en reducción de tiempos, pero también de manera eficiente, de manera importante, la industria turística tendrá beneficios y por supuesto estos serán beneficios para todas y todos, no solo para unos cuantos. La asignación solo representa menores tiempos en la ejecución de políticas públicas, porque como lo dice el dictamen, por cierto, espero que sí lo leyeron, pero veo que hay como formas de interpretar. Dice el dictamen que estamos votando concesionarios y asignatarios y tienen las mismas obligaciones, sean públicos o sean privados. No hacemos trajes a la medida, no como cuando pasó en Mexicana y en Aeroméxico, en esas dos etapas de la historia, yo quisiera decirles, porque sí hay un cambio de paradigmas de cómo gobernamos. Vicente Fox y Calderón, no sé si ustedes lo recuerdan, entregaron las aerolíneas a sus amigos empresarios. Fox se lo entregó a Azcárraga y Calderón a José Luis Barraza, a Aeroméxico. Por cierto, porque fueron parte de los que le ayudaron a que se hiciera posible llegar a la presidencia con todo un fraude electoral. Eso es parte de la historia. Lo que ocurre es que ustedes son cortos de memoria y no les gusta escuchar, porque ustedes hacen trabajos y vienen a esta tribuna a querernos hablar y se envuelven en una bandera de moralina
y de repente toman algunas moras y se sienten ya muy morales, pero no, señores, la transformación va en serio y la transformación va por el camino correcto y el voto de Morena, por supuesto, será a favor de lo que nuestro presidente de la República está recobrando, que el Estado sea el rector, que el Estado sea el garante de regular y acabar con los abusos de los que ustedes fueron muy beneficiados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Ildefonso Guajardo? Creo que el único exsecretario que tomó la palabra fui yo y tengo derecho a contestar por alusiones personales. Hasta por 1 minuto, diputado. Gracias, señora presidenta. ¿Qué parte no entiende Morena que un Estado fuerte regulador para poner en orden al sector privado no es lo mismo que un Estado obeso, ineficiente? ¿Qué parte no entiende Morena de que no es lo mismo ayudar a los mexicanos con subsidios a los grupos más necesitados que desperdiciar subsidios cuando los servicios aéreos lo utilizan solo el 30% de los mexicanos? ¿Qué parte no entiende Morena que jugar a la tiendita y tirar 17,000 millones de pesos de Segalmex que distribuyó gorgojos y leche podrida y ahora quieren jugar a los avioncitos para seguir perdiendo más dinero? ¿Qué parte no entiende Morena que este país tiene que pensar en los mexicanos y no en los ideales prepotentes de un grupo que no entiende las necesidades del pueblo que representa? Gracias, diputado. Diputada Guadalupe Chavira, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto, diputada? Para alusiones. Diputado, no procede alusión sobre alusión. El reglamento es claro, le agradezco. Para continuar con la discusión, tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos para argumentar en contra la diputada Lorena Piñón Rivera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Diputadas y diputados, yo no sé ustedes, compañeros del bloque oficialista, pero a mí sí me da mucha pena que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté enmendándoles determinaciones tomadas de manera ilegal siempre. Manifiesto mi extrañamiento respetuoso porque parece que ya les gustó que los ministros exhiban sus mandatos inconstitucionales. Estamos aquí deliberando con un proceso legislativo viciado de origen que, por no acatar lo que dice nuestro reglamento en el artículo 173, puede ser controvertido legalmente, lo cual es lamentable porque están arriesgando la abstención de la categoría 1 en materia de aviación, lo que perjudica a todos los mexicanos. El numeral 173 le concede a la Comisión de Comunicaciones y Transportes la potestad de haber propuesto el proyecto de dictamen de forma indebida. Estamos deliberando otro documento que ni siquiera proviene de la Comisión de Infraestructura, sino que fue formulado por un selecto grupo de amigos que decidieron presentarla al margen de la inconstitucionalidad. Ayer, de forma equivocada, se alegó la aplicación del artículo 167, misma que habla en el Pleno de las Comisiones Unidas, que es la máxima instancia de decisión, y por ello se puso a votación a ver cuál dictamen se aceptaba. Hay un error de interpretación porque en este pleno de las 3 comisiones es la máxima autoridad para decidir, pero con lo que la ley nos permite. No podemos poner de acuerdo para violar el procedimiento legislativo. El hecho de que el bloque oficialista tenga la mayoría no significa que les asista la razón y la Suprema Corte ya se los ha comprobado.
Entrando en la materia, el mercado aéreo es de alto riesgo y no podemos trasladar ese peligro a las familias mexicanas. Así como estabas a favor de mejorar las condiciones para que México pueda competir a nivel global, no podemos votar un retroceso implícito en el mismo proyecto de la ley, particularmente en relación con el trato distinto que se está estableciendo para la aerolínea oficial que buscan crear desde el gobierno federal con recursos públicos. La monopolización del mercado implicaría un desplazo de alrededor de 1 millón de mexicanas y mexicanos que están vinculados con esta industria. También se podrían causar pérdidas por miles de millones de pesos para la economía nacional y su relación con el sector de la región. Es contradictorio que estemos apoyando a la industria para que mejoren sus estándares técnicos y compitan con el resto del mundo, pero busquen meter por la puerta de atrás a un nuevo competidor con más instrumentos para desplazar a los demás. Un competidor que no está sujeto a las mismas reglas de transparencia y claridad para la competitividad en el sector y tampoco busca entablar una relación directa con el resto de las aerolíneas que transitan en México. De igual manera, con esta reforma se afecta de manera indirecta a más de 220,000 personas en México, que permite el flujo económico del sector por más de 16,000 millones de pesos anuales. En ese sentido, compañeros, en el PRI no apoyaremos esta reforma que busca mermar la conectividad de toda la industria aeronáutica y colocar las reglas a modo para la prevalencia de un proyecto que no ha ni comenzado. En el PRI estamos a favor de las reformas para recuperar la categoría de aviación, pero votaremos en contra de que exista una aerolínea oficial porque va en contra de la Ley Federal de Competencia Económica. Estamos en contra de ventajas indebidas de la implementación de tarifas de descompensación y particularmente de que se otorguen subsidios cruzados entre los cobros que se hagan para los servicios de nuestros aeropuertos y las tarifas reguladas. La competencia es clave y es necesario defenderla. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por 5 minutos para argumentar en pro el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. El dictamen que estamos discutiendo es, sin lugar a dudas, una de las más trascendentales del presente periodo de sesiones, pues se trata de una propuesta que impactará directamente en el bienestar económico y social de las y los mexicanos. Todos hemos visto cómo en los últimos años el transporte aéreo ha experimentado retos de gran envergadura. Prueba de ello fue la disminución de la demanda y las restricciones impuestas por diversos gobiernos debido a la pandemia de COVID-19. Esto trajo consigo que actualmente se busquen alternativas para regresar a los niveles alcanzados antes de 2020. En lo que respecta al ámbito nacional, la quiebra de aerolíneas también trajo ajustes en las condiciones económicas de este sector, acarreando repercusiones y efectos negativos en los costos totales de las aerolíneas, así como en los bolsillos de los consumidores, quienes han resultado ser los más perjudicados con el alza de los precios en los vuelos. Es por ello que la participación del Estado a través de la creación de una nueva aerolínea tendrá un impacto beneficioso para los miles de consumidores que se transportan a diferentes lugares por diversos motivos vía aérea, toda vez que se contemplarán mayores opciones de viaje y una disminución en el precio de los vuelos, debido a una mayor competencia en el mercado, así como un estímulo a la innovación por parte de las empresas participantes para prestar un mejor servicio. Esta propuesta de creación de una aerolínea del Estado traería consigo que el transporte aéreo facilite la conexión de personas que durante muchos años fueron olvidadas por el sistema
neoliberal a través de las aerolíneas privadas que poco se preocupan por atender las necesidades sociales y prefieren centrarse en los criterios de rentabilidad. Con esta nueva propuesta, el Estado abre la posibilidad para que toda la población que no significó un beneficio económico para el sector privado pueda ahora sí ser atendida. Como bien sabemos, la historia de las aerolíneas en México ha presentado grandes cambios en los últimos años. Las empresas privadas, debido a malos manejos financieros, han quebrado y afectado a miles de trabajadores. Por ello, resulta necesario que el Estado mexicano entre a cubrir esa parte en el mercado aéreo, atendiendo los problemas provocados por las fallas del mercado. En el Partido Verde, estamos conscientes de que el desarrollo del sector aéreo es de vital importancia para el crecimiento del país y tenemos la convicción de que esta propuesta hará posible lograr una mayor y mejor conectividad, cuya oferta aérea pueda detener el progreso y la prosperidad en distintas regiones de nuestro territorio, especialmente aquellas que han sido excluidas históricamente. De acuerdo con proyecciones de las armadoras más importantes en el mundo, el mercado de transporte aéreo tendrá crecimiento promedio del 3.7% en los próximos años, tanto en pasajeros como en carga. Por ello, resulta necesario que el Estado fomente el desarrollo de este sector, contribuyendo al crecimiento económico mediante la generación de empleos y aportando al Producto Interno Bruto. En este dictamen visto de manera integral, es decir, considerando tanto aquello orientado a recuperar la categoría 1 en materia de seguridad aérea, como lo relativo a establecer las bases para la creación de una aerolínea estatal, es una muestra de cómo debe procederse para asegurar el desarrollo de un sector y la prevalencia del interés público. Se trata de mejorar la regulación, lo cual es indudablemente una tarea exclusiva a cargo del Estado, pero también de abrir la posibilidad de que el Estado tenga a la mano instrumentos para cubrir los vacíos del mercado compitiendo con la iniciativa privada. Por las razones aquí expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido Verde acompaña la propuesta que ofrece la posibilidad de crear una nueva aerolínea que impulse al sector nacional aéreo, beneficiando un mayor número de personas con un mejor servicio que sea eficiente y de calidad y que detone el desarrollo de diversas zonas del país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para argumentar en contra el diputado Mauricio Prieto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludo con mucho respeto a mis amigos de los medios de comunicación, al pueblo de México, con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Hago uso de esta máxima tribuna de nuestro país para manifestarme en contra de la aprobación en el sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil presentada por el Ejecutivo Federal. Específicamente en la consideración tercera, donde se le otorga a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la atribución de otorgar a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal para que presten el servicio del transporte aéreo nacional regular y para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos. Históricamente, compañeras y compañeros diputados, está comprobado que el gobierno federal es incapaz de operar cualquier línea aérea. Siempre terminan fracasando. Y esto puede ser nuevamente una consecuencia grave para la economía de nuestro país. Yo no entiendo por qué aferrarse a gastar el dinero de las mexicanas y mexicanos. Esta centralización del poder en la entidad gubernamental puede llevar a una decisión arbitraria y a una falta de transparencia para la gestión de los servicios del transporte aéreo, como los aeropuertos también.
Además, la falta de competencia puede resultar en una baja en la calidad de los servicios y en las tarifas, sobre todo mucho más altas para todos los usuarios. Termino diciéndoles, compañeras y compañeros, yo no sé por qué aferrarse a darle más trabajo a la Sedena, por qué aferrarse a que tenga una línea aérea cuando su mayor responsabilidad es darle seguridad a las mexicanas y mexicanos. Ya los traen de albañiles, ya los traen operadores de aeropuertos, ya los traen de seguridad privada. Ya basta, hay que respetar a la Guardia Nacional y, por supuesto, a la Sedena. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos para argumentar en pro la diputada Rosalinda Domínguez Flores del Grupo Parlamentario de Morena. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, recientemente la línea de Aeromar que daba servicio al aeropuerto de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y otros destinos se declaró en quiebra. Con ello, la movilidad de quienes hacen uso del transporte aéreo de la región del Istmo de Tehuantepec se vio afectada. Les comento que uno de los objetivos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es fortalecer la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria, que autoriza el cabotaje a permisionarios extranjeros con el objetivo de fomentar la competencia entre los prestadores de servicios. No hay que perder de vista que la competencia y la diversidad de ofertas desemboca en un beneficio directo al consumidor, quien al contar con una oferta variada puede acceder a mejores servicios. En suma, México y sus empresas se insertan al libre mercado y competencia con un marco jurídico sólido y actualizado. Derivado de lo anterior, nuestro país fortalece su mercado, dado que se sientan las bases para crear una aerolínea paraestatal que democratice el servicio aéreo. Con ello se posibilita el acceso a un mayor número de personas, así como ampliar la conectividad en lugares que han sido desestimados por las aerolíneas actuales. El Estado tendrá un papel más activo para llevar el servicio a esos lugares, a esas entidades y esas comunidades que resultan poco atractivas para las empresas privadas. Pero esto no quiere decir que estas regiones no necesiten el servicios aéreos. Por el contrario, es un aliciente para que los estados y municipios beneficiados encuentren un eje de desarrollo, así como competir sus actividades económicas. Con la reforma, los gobiernos estatales y municipales podrán obtener concesiones sin sujetarse a licitación pública para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos, con lo cual se busca detonar el desarrollo social y económico en todo el país. Es importante mencionar y reiterar que las asignaciones tienen las mismas obligaciones que las concesiones, pero además sí posibilita
de manera directa, las entidades pueden ser beneficiarios de una concesión de aeropuerto. Como pueden observar, compañeras y compañeros, legisladores se pone a consideración cambios encaminados para fortalecer el sector, garantizando libre competencia bajo un entramado legal que otorga certidumbre y confianza para las y los usuarios, así como los permisionarios. Y como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Estamos en las vías de la cuarta transformación. Por eso las y los diputados de Morena votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna para argumentar en contra el diputado Andrés Pintos Caballero del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, diputado. Bueno, la competencia económica no es algo que beneficie nada más a las minorías. No es una concesión a los empresarios, o sea, a los más ricos. No, señores, al contrario. Esto beneficia a las y los consumidores, especialmente a los que menos tienen. Y permite que haya más y mejores servicios a precios más competitivos. Por ello, es sumamente preocupante que la propuesta que hoy se está sometiendo a consideración atente de manera directa y en contra de la competencia en la industria aeroportuaria y que la defiendan quienes dijeron que irían en contra de los monopolios y a favor de la gente. Al crear la figura de asignación a empresas paraestatales sin licitación y supervisión alguna, se provocarán una serie de irregularidades que ni siquiera podrán ser evidenciadas debido a la discrecionalidad con la que se realizaría dicha asignación. El pasado 24 de marzo de este año, la Comisión Federal de Competencia Estatal, la COFESE, recomendó no aprobar las iniciativas en sus términos. ¿Y esto por qué? Porque se permite que una empresa estatal opere de manera simultánea un aeropuerto y una aerolínea, generando así un uso indiscriminado a la infraestructura aeroportuaria. Este dictamen también establece un trato diferenciado en cuanto a las causas de revocación y conclusión entre las personas físicas y morales y las empresas paraestatales. Así como sucedió con el AIFA, así como sucedió también con la refinería de Dos Bocas, corremos ese riesgo de que la aerolínea oficial que se pretende crear, al no tener una obligación de competir, tenga que ser subsidiada a tal